Hoy aprenderás la importancia del legado cultural de los grupos y culturas prehispánicas de la entidad. Un pasado siempre vivo. ¿Qué conservamos de los pueblos prehispánicos? Si observas con cuidado lo que nos rodea, podemos descubrir huellas del pasado. Por ejemplo, algunos alimentos que comemos todos los días provienen del México prehispánico, como la tortilla, las salsas, el atole y los tamales. Estas costumbres perduran hasta hoy en día. En los tiempos de México Tenochtitlan se sembraban diversas plantas y semillas que se conseguían en los mercados cercanos. Algunos seguramente los conoces, pues los seguimos consumiendo hasta el día de hoy, como lo es el frijol, el nopal, el chile, la calabaza, el amaranto y el maíz, entre otros. A pesar de que el cacao no fue una planta cultivada en la cuenca, fue conocido por los habitantes de México Tenochtitlan gracias al comercio entre los pueblos. Con estas semillas, frutas y verduras, los pueblos producían alimentos que ahora se cultivan en otras partes del mundo, como lo es el maíz, el cacao, el tabaco y el chicle. Sin embargo, las plantas y semillas no solo se utilizaban para alimentarse, pues con ellas también se elaboraban telas, usando los tallos y las hojas, por ejemplo, del henequén y del algodón, que todavía son la base de las industrias textiles en nuestros días. Si buscas en la cocina de tu casa, probablemente encuentres algunos recipientes de barro, como las ollas, cazuelas, platos y tazas similares a los que utilizaban en México Tenochtitlan. Algunas de las alcaldías de la Ciudad de México tienen nombres en náhuatl, como Azcapotzalco, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. También muchas colonias y calles, algunas conservan su nombre desde el tiempo precolombino. ¿Conoces alguna? ¿Conoces algunos niños que se llamen Cuauhtémoc o Tonatiuh o niñas que se llamen Xochitl, Citlali, Quetzali o Mayagüel? Esos nombres provienen de la lengua que hablaban los mexicas. Se conservan tradiciones, por ejemplo, en algunos rituales los mexicas usaban máscaras que les ponían a los difuntos en los entierros. Actualmente, las máscaras se usan en las danzas tradicionales, y además hay muchas de ellas en las vitrinas de los museos y en algunos mercados de artesanía. Concheros. Se les llama así porque utilizan ayototes o huesos de fraile, que son pequeños caparazones de nueces vacíos que parecen conchas, amarrados en los tobillos. En la Ciudad de México tenemos la oportunidad de disfrutar de algunas danzas y de la música prehispánica. Los concheros se localizan fuera de las iglesias y de algunas plazas cívicas. Usan trajes como los mexicas, con penachos de pluma muy vistosas. Tocan su música con el huehuet, el caparazón de armadillo y el teponaztli. La historia de los pueblos prehispánicos está pintada en las paredes de algunos edificios de gobierno. Un ejemplo muy importante son los murales de Diego Rivera en el Palacio Nacional. Grandes músicos mexicanos como Carlos Chávez y Silvestre Revueltas escribieron música inspirados en el pasado de México. Actualmente, algunos grupos musicales recrean sonidos prehispánicos con instrumentos tradicionales. En la Ciudad de México existen varios museos, como el Museo Nacional de Antropología, que está en el bosque de Chapultepec. En él se encuentra la Sala Mexicana, donde podrás observar objetos como figurillas de barro y utensilios de uso cotidiano, monumentos de piedra, como la Piedra del Sol, la escultura de la diosa Coatlicue, la maqueta del mercado de Tlatelolco, instrumentos musicales, entre otros objetos. El Museo del Templo Mayor en el centro histórico, muy cerca de la estación del Zócalo. Antes de entrar a este museo, puedes observar en el sitio arqueológico los restos de la pirámide principal, los detalles de la pintura mural y las esculturas y figuras talladas.
Plaza de las Tres Culturas. En ese lugar estaban representadas tres etapas de la historia de la Ciudad de México, el sitio arqueológico de la época mexicana, 2. La iglesia construida por los españoles y 3. La Torre de Tlatelolco, que fue sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el México del siglo XX.